mucho cuidado porque Trump puede ganar las elecciones. Muchísima gente que nos escribe y que nos ve nos dice, bueno, pero si la economía norteamericana va como un tiro y eso obviamente va a apoyar al incumbente, al presidente Biden. Tenemos que ser muy cautelosos porque las elecciones en Estados Unidos no están nada claras. Como sabéis, las elecciones en Estados Unidos polarizan de manera muy importante y la economía en Estados Unidos es clave. Pero mucha gente, cuando mira los datos de Estados Unidos, se ha publicado el dato de empleo, se ha publicado el dato de Producto Interior Bruto, ve una economía que crece de manera muy potente y ve una economía que tiene un fortísimo nivel de creación de empleo y por tanto un desempleo muy bajo, que es correcto, pero ojo, mucho cuidado porque cuando uno desagrega los datos de la economía norteamericana, lo que se encuentra es por qué podría ganar Trump y además no por poco. Número uno, venid a ver este gráfico. Este gráfico, cortesía de Bloomberg, nos muestra cuál es la situación en lo que es el índice de miseria en los estados que van a decidir las elecciones. ¿Qué es el índice de miseria? Como lo calcula Bloomberg es lo siguiente, es la inflación acumulada durante los últimos 4 años, es decir, la inflación durante el periodo en el que ha estado el incumbente como presidente, más el desempleo. Índice de miseria, inflación acumulada en 4 años, más la tasa de desempleo. Bien, pues resulta que el índice de miseria en los estados que tienen un nivel de decisión importantísima a la hora de cambiar el sentido de las elecciones es muy superior. Es decir, los ciudadanos norteamericanos están sufriendo muchísimo más la inflación y el desempleo que en la media nacional. Pero es que además el índice de miseria a nivel nacional, el índice de miseria 2, es decir, 4 años de inflación más el paro, ese índice de miseria es también mucho más elevado a nivel nacional que el que históricamente ha permitido a un incumbente en la Casa Blanca mantener su posición. ¿Por qué? Porque está muy por encima de lo que era el 17% habitual en esas elecciones. Vamos a ver el siguiente gráfico porque también nos explica algo muy importante sobre esto. Las cifras de empleo. En Estados Unidos las cifras de empleo son muchísimo mejores y las cifras de crecimiento son muchísimo mejores a las de la eurozona, a las de España, por supuesto. Esto no es ni debatible, ¿eh? Estamos hablando de otra liga. Pero los americanos, los ciudadanos norteamericanos no votan con respecto a la economía de la eurozona o la economía de España. Los ciudadanos de Norteamérica votan con respecto a su propia economía. ¿Y qué nos dice su propia economía? Número uno, la tasa de participación laboral y la tasa de población empleada con respecto a la población total, las dos están todavía por debajo de los niveles del año 2019. Es decir, aunque ha bajado el paro, los datos no son tan positivos como dice el dato titular. Número 2. En los datos de creación de empleo llevamos ya 25 meses en los que el crecimiento de los salarios es inferior a la inflación, es decir, los ciudadanos norteamericanos están perdiendo poder adquisitivo y por lo tanto sufren mucho más la inflación. Número 3. En los datos de empleo que aparecen estas últimas semanas y que han fortalecido los mercados de una manera tan significativa, vienen más de 50.000 personas contratadas en el sector público mensuales y eso obviamente cambia mucho con respecto a periodos previos en la economía norteamericana. Y en este gráfico, cortesía de JP Morgan, podéis ver cómo además los salarios están bajando y también se está reduciendo el porcentaje de personas que están dejando su puesto de trabajo porque encuentran otro puesto de trabajo más atractivo. Todos estos factores pueden hacer que Trump gane. Número uno,
el índice de miseria, el índice de inflación más desempleo en los últimos 4 años de la economía norteamericana es mucho peor en los estados que van a decidir las elecciones. Número 2, los datos de empleo muestran que los salarios reales no están creciendo y por lo tanto los ciudadanos norteamericanos están viendo una pérdida de poder adquisitivo que no aceptan. Número 3, los datos de crecimiento vienen financiados fundamentalmente por un aumento masivo de la deuda pública y eso los ciudadanos norteamericanos, al contrario que los europeos o los españoles, sí lo valoran negativamente. Todos estos factores hay que mirarlos con cuidado porque la idea de que una economía maravillosa va a mantener a los demócratas en la Casa Blanca no es tan clara y desde luego no es una economía tan maravillosa para los norteamericanos. Es maravillosa para los que estamos en la eurozona del estancamiento secular y en la España del maquillaje, pero no para los norteamericanos. Vamos a la próxima parte del programa y bienvenidos. Gracias por estar ahí. Seguid defendiendo la libertad.